Bondadoso Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Padre Santo, porque nos permites en esta noche reunirnos para aprender de tu palabra, para aprender de la profecía, para aprender de la pluma inspirada y de cómo cariñosamente nos estás recordando, Padre Celestial, para que no andemos en oscuridad, lo que tu pueblo necesita para este tiempo. Suplicamos, amado Señor, que bendigas cada uno de los hogares aquí representados en esta cadena, todos los hermanos que estén escuchando, bendícelos donde estén, ayúdalos, Padre Celestial, a tomar decisiones para vida eterna, y te imploramos que podamos ser usados para compartir tu palabra, para aprender de tu palabra y para prepararnos para tu pronta venida. Suplicamos tu dirección en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y por la unción del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y sobre nuestras familias. Amén. Bueno, hermanos, esta noche vamos a tener un tema muy importante y es necesario que recordemos los eventos, los actores del último gran drama que se va a dar sobre la tierra. El título de esta presentación, como lo hemos hecho en el pasado, va a ser subido a YouTube para que ustedes puedan tener toda la información, todos los textos, todos los documentos. Sé que no es fácil mientras estamos hablando, pues que otras personas solamente por medio de la voz pues visualicen e imaginen todo lo que vamos a hablar, pero después va a quedar el registro visual para que ustedes también lo puedan tener y lo puedan compartir. El título de esta presentación es Cuando un cordero susurra como un dragón. Esa es una metamorfosis asombrosa que está descrita en la palabra de Dios, y ese constituye el texto donde encontramos esta frase. Constituye el último acto del drama de la historia de la humanidad. Apocalipsis 13, 11 al 17 nos habla de lo que es el último acto del drama de la historia de la humanidad, y es muy importante que entendamos cuáles son los actores principales de este drama. En Apocalipsis 13, del 1 al 10, nos describe lo que es la bestia que sube del mar, y por medio de las profecías, por medio de la historia, nosotros sabemos que es el sistema papal. Esta información es necesaria que podamos compartirla con las personas, porque mucha gente no sabe, no conoce lo que nosotros sí conocemos, y el libro para ser repartido, para ser entregado en este tiempo, es la gran controversia que nos ayuda a poder explicar todo lo que vamos a tratar en esta noche. Y dice el versículo 11: Después vi otra bestia que subía a la tierra. Nosotros sabemos a nivel de la profecía bíblica que este es Estados Unidos de Norteamérica como nación civil. Dice, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Sabemos que esto es el símbolo de lo que fue el poder de la nación americana desde su comienzo, que fue el protestantismo y el republicanismo, que tiene un resumen de lo que, digamos, el protestantismo es una nación libre sin papa, y el republicanismo es un estado libre sin rey. Dice, pero hablaba como un dragón. Entonces este poder que es Estados Unidos, que comenzó hablando como un cordero, terminará hablando como un dragón, y necesitamos saber en qué tiempo esto va a suceder, porque este va a ser el último drama de la historia de la humanidad, y es muy importante que sepamos y entendamos en qué momento se va a dar esto a nivel de la profecía bíblica, o si ya se está dando.
Dice el verso 12, y ejerce todo el poder de la primera bestia, que o sea está haciéndose referencia al sistema papal, en presencia de ella, o sea que para este tiempo tenemos a Estados Unidos como nación, tenemos al poder papal como poder tanto civil como religioso, que esa es la amalgamación de extraña que se ve en los pies de Apocalipsis de Daniel 2, la mezcla entre el barro y el hierro, lo que es el poder civil y el poder religioso. Dice, y hacia la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, que es el sistema papal, cuya herida de muerte fue sanada. O sea que nosotros estamos a puertas de ver que la herida del sistema papal será sanada, y eso significa que este poder va a volver a tener el poder perseguidor que lo tuvo en el tiempo de la Inquisición. Verso 13, y hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, o sea, en presencia del sistema papal, y mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Ahorita vamos a volver a este versículo, pero quiero decirles algo sobre lo que es el acto de hacer señales y hacer descender fuego del cielo. Es muy importante que entendamos lo que el mundo protestante, que es lo que vamos a estar hablando sobre la imagen de la bestia. La imagen de la bestia es el mundo protestante apóstata en Estados Unidos. Desde octubre 31 del año pasado se han venido haciendo avances mucho más rápidos sobre el tema ecuménico a nivel mundial. Y para el inicio de la cuaresma de la cuaresma católica de este año, el 2018, se reunieron los evangélicos y los católicos para comenzar una cuaresma juntos. Esa cuaresma terminó el 1 de abril, porque fue el día, como lo llama el mundo católico, el día de resurrección, el domingo de resurrección, y a partir de ese momento ellos están queriendo hacer que se ajusten los relatos bíblicos a una falsificación de lo que ellos van a hacer con relación al derramamiento del falso espíritu sobre la tierra. Sabemos nosotros por las profecías que vendrá primero el derramamiento falso y luego se hará el verdadero. Entonces necesitamos estar muy atentos, porque de acuerdo a los eventos que ellos mismos han programado, Kenneth Copeland, que él se autoproclama profeta de Dios, para esa reunión de Kairos que se dio en octubre del 2017, él profetizó en sus profecías falsas que el 2018 iba a ser un año del derramamiento del Espíritu que ellos están esperando. Benny Hinn también habló sobre la profecía del derramamiento del Espíritu falso que se va a dar en el protestantismo apóstata cuando Billy Graham muriera. Y eso se dio en este año. Entonces todo se está cuadrando para que ellos cumplan su agenda satánica, porque el protestantismo apóstata es la imagen de la bestia, y eso es lo que vamos a estar tratando en esta noche, para que podamos tener todos claros que para estos tiempos, si ellos están esperando, así como fue en el tiempo apostólico, el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, o sea, después de la muerte de Cristo, después de la Pascua, se contarían, y se contó 50 días, significa, hermanos, que ellos están queriendo falsificar este evento para este tiempo. Y la cuaresma que unió a los católicos con los protestantes fue en esta cuaresma del 2018. Eso significa que para el Pentecostés en este tiempo ellos supuestamente lo estarían cuadrando ahorita para que se cumpla 50 días después de abril primero. Eso significa que en las falsificaciones que ellos están haciendo, estaríamos hablando estamos hablando de mayo 20, para que se den eventos de acuerdo a lo que ellos mismos han programado. No estoy poniendo fechas, sino quiero que ustedes por favor
estén atentos a que los eventos que se estén dando en este tiempo, que haya sido llamado, que haya sido convocado, que haya sido anunciado por ellos, hermanos, es una falsificación del verdadero derramamiento del Espíritu Santo, y por eso es que como pueblo de Dios necesitamos estar atentos a estos engaños, que es lo que nos habla el versículo 14, porque todo esto son eventos que se tienen que estar dando simultáneamente, y es por eso que vamos a tener que tratar en esta noche sobre uno de los principales actores del último drama, es la imagen de la bestia, y vamos a descubrirlo con relación a los escritos del Espíritu de Profecía, y para que sepamos exactamente quién es esta imagen. Entonces ya acabamos de leer el verso 14, dice en la parte final: mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene el haría de espada y vivió. O sea, el poder papal va a revivir, pero ya va a revivir a través de una imagen. O sea, ya no va a ser el sistema papal el que va a generar digamos, a nivel de poder como tal, quien va a ser usado para que se reavive la herida de espada, la herida que tiene el sistema papal, va a ser la imagen de la bestia. Dice más adelante: y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase. Ustedes ven que la imagen de la bestia se repite en los textos del versículo 14 hasta el versículo 17, se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces se repite el término la imagen de la bestia. Y eso, hermanos, es muy importante que lo entendamos, porque es necesario que descubramos quién es la imagen de la bestia. Y sigue diciendo en la mitad del versículo 14, dice: y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase. También es muy importante que al finalizar esta presentación sepamos qué significa que la imagen de la bestia hable. Dice: e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. O sea que ese es el último drama sobre la tierra, y va a tener que ver es con adoración. Verso 15: y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Y hace que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la imagen, que tenga la marca o el nombre de la bestia. Entonces, perdón, voy a hacer una corrección aquí, hermanos. Son 6 veces que se menciona la imagen de la bestia. Entonces eso es un tema que es muy significativo, porque el número de la marca, el número de la bestia tiene que ver con el 66. Pero vamos a enfocarnos, como les dije, a lo que es la imagen de la bestia. De eventos de los últimos días voy a leer unas partes que nos habla sobre el gran drama, y nos habla de estos 3 actores. Nos habla de Estados Unidos, nos habla del papado y nos habla del protestantismo apóstata. Esos son los 3 actores por parte de Satanás, para que se lleve a cabo el último drama sobre la historia de esta tierra. Dice Evento de los Últimos Días, página 116, citando Joya de los Testimonios, tomo 2. Dice: cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. La cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto final, sobre el cual todo el mundo tomará parte. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 19. También sigue diciendo: las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. O sea que cuando se dé el evento
que se quite la libertad religiosa en los Estados Unidos cuando se une el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres, ese va a ser seguido en todo el mundo de manera simultánea y de manera muy rápida. Sigue diciendo Eventos de los Últimos Días, página 116, párrafo 6. El reemplazo de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Dios se manifestará cuando esta sustitución llegue a ser universal. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por sobre las leyes de Dios, cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana, sabed que ha llegado el tiempo para que Dios actúe. El párrafo, página 117, párrafo 1 dice, la sustitución de las leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Entonces, el último acto del drama tiene que ver con la adoración de Dios o la adoración que ha impuesto el hombre. ¿Es el sábado bíblico o es el domingo impuesto por el sistema papal? Y Estados Unidos, la profecía nos dice que va a ser el actor principal junto con el protestantismo apóstata, y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche, y vamos a ver cómo a través de los eventos actuales estamos viendo ya que el Cordero, que es el protestantismo americano de puritano que llegó de las persecuciones papales, tristemente después de 300, 400 años de historia, va más o menos para el siglo XVI, para 1600, algo que se comenzaron a fondear las playas de la nación americana. Para el 2018 estamos viendo cómo la tarea persistente y paciente del enemigo por medio del sistema papal y de los jesuitas ha logrado hacer que nosotros en nuestros días estemos viendo el cumplimiento de esta profecía de Apocalipsis 13 del 11 al 17. Y la imagen de la bestia pues es el protestantismo apóstata de Estados Unidos de Norteamérica. Voy a leer de La Gran Controversia, página 439, párrafo 1. Dice, muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Eso es exactamente lo que está haciendo el movimiento ecuménico. Comento esto, hermanos, con relación a la uniformidad forzada que fue predicha por la profeta desde el siglo XIX. Dice, pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Sigue diciendo, para asegurar tal unión debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Hay un predicador que es Carlos Biecher, que es lo que sigue adelante, nos habla y nos dice, una convención mundial, una alianza evangélica y un credo universal. Eso es la religión mundial, el nuevo orden mundial para una alianza evangélica y un credo universal. Sigue diciendo La Gran Controversia, cuando se haya logrado esto, en el esfuerzo para asegurar completa uniformidad, solo faltará un paso para apelar a la fuerza. Y dice en el párrafo, página 439, párrafo 3, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Este texto entonces nos habla que la América protestante, cuando influencie en el poder civil,
para hacer que se cumplan las instituciones de ellas, o sea, los propósitos, los planes de la América protestante, Estados Unidos habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y por eso es que esa es la imagen de la bestia, y se nos habla y se nos advierte que la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Y ahora, con relación a qué es, cómo es el acto en el cual ella va a hablar, este sistema va a hablar, dice, la bestia, estoy leyendo la gran controversia, página 439, párrafo 4, la bestia de dos cuernos hace, paréntesis, ordena, dice el texto, que todos los pequeños, grandes y ricos, pequeños y grandes, así como ricos y pobres, así libres como esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha o sobre su frente, y que nadie pueda comprar o vender sino aquel que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, versos 16-17. La amonestación del tercer ángel es: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios. Y aclara y dice, la bestia mencionada en este mensaje, cuya oración es impuesta por la bestia de dos cuernos, que es el sistema, es Estados Unidos de Norteamérica, es la primera bestia, o sea, la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13, que es el papado. Aquí no tenemos que dudar, esto es un escrito histórico, todos los reformadores lo saben, y nosotros somos reformadores, nosotros somos los herederos de la reforma, y por eso es necesario que el pueblo de Dios diga estas cosas, para que muchas personas sepan identificar lo que la profecía nos dice, las características, quiénes son estos actores. Y sigue diciendo, la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Si nosotros logramos en esta presentación descifrar, descubrir si ya las iglesias protestantes están buscando el poder civil para que se impongan sus dogmas, significa que estamos justo en el tiempo en el cual se está dando la formación de la imagen de la bestia. Y eso significa que vendrá la persecución para el pueblo de Dios. Dice el texto que aún por definir lo que es la marca de la bestia, y pues para dar un resumen, para que podamos entender de acuerdo al último drama, de lo que es el último drama, la marca de la bestia es la imposición del domingo obligatorio en Estados Unidos por el poder civil, pero sí habiendo sido influenciado por las iglesias protestantes. O sea que para que se dé una ley religiosa por parte del Congreso de los Estados Unidos, se necesita que haya una enmienda a la Constitución. Ya en esta cadena hemos hablado sobre la importancia, sobre los eventos que se están dando en Estados Unidos para esta enmienda constitucional. Ojalá, yo les recomendé que compraran sus constituciones de los Estados Unidos, porque el parte de la estrategia va a ser encaminada a derogar la primera y la segunda enmienda de la Constitución. No sé si alguno de los hermanos que está en la cadena ya compró o ya sabe o ya tiene una constitución, para que estén atentos a estas señales. Entonces, el hablar de la imagen de la bestia es el hablar del protestantismo apóstata, que ya lo definimos, acordémonos. La imagen de la bestia es el protestantismo apóstata, y la profecía nos dice que va a hablar como un dragón. Y el hablar ¿qué significa el hablar como un dragón? La gran controversia, página 437, párrafo 1, dice, los cuernos como de cordero y la voz del dragón, del símbolo profético, del símbolo, indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada, que es Estados Unidos de Norteamérica. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento en su política.
La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia, o sea, del poder papal, anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y estos son los 1260 años de absolutismo papal, en el cual fueron asesinados, masacrados millones de fieles seguidores de Cristo, y cuya sangre está escrita en los registros del cielo. Dice, y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, o sea, al sistema papal, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Entonces, la clave es poder identificar que la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata, va a hacer que la autoridad civil de esa nación emplee su poder para imponer una observancia en homenaje al papado, y esa observancia en homenaje al papado es el domingo. No existe ningún registro bíblico, para las personas que nos están escuchando por primera vez, sobre la observancia del domingo. Eso es una imposición papal. Desde el año 521 el emperador Constantino hizo ese cambio en el mundo cristiano, y a partir del año 521, o sea que llevamos a la fecha, o sea que estamos a puertas de cumplir 1500 años de engaño. O sea, para el 2021 estaríamos, hermanos, cumpliendo 1500 años de haber hecho ese cambio en la ley de Dios. Eso está consignado en el cuarto mandamiento. Por favor, busquen Éxodo 20, las visitas que están escuchando por primera vez esta cadena. Entonces, sigue diciendo el párrafo 2 de la página 437. Semejante actitud será abiertamente contraria a los principios de este gobierno. O sea, el hecho de que se imponga una ley religiosa es en contra de los principios del gobierno en los Estados Unidos, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia, y contrarios finalmente a la Constitución. Entonces, lo que está en juego es la alteración a la Constitución de los Estados Unidos. Recuerden, por favor, primera enmienda y segunda enmienda. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la Iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados: la intolerancia y la persecución. O sea, cuando la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata, ejerza su influencia sobre el poder civil, vendrá ¿qué? La intolerancia y la persecución. Sigue diciendo el texto: la Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión, ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ningún examen religioso será jamás requerido como calificación para ninguna oficina o cargo público en los Estados Unidos. Eso dice la primera enmienda. Por favor, estudienla. Dice, solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero es la inconsecuencia de tal procedimiento, pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, que es el protestantismo apóstata, que es la nación americana, Estados Unidos como nación protestante y republicana. Dice, es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, que profesa ser pura, mansa, inofensiva, y que habla como un dragón. El dragón es el poder que ha estado detrás del sistema papal, y es el que ha sido intolerante y perseguidor siempre. Y eso es lo que se nos dice que esta nación americana va a hablar: dejar de ser un cordero, que es pura, mansa, inofensiva, y finalmente va a terminar como un dragón. Esta es la metamorfosis de la nación americana, cuyas bases fueron el protestantismo y el republicanismo, y finalmente terminará hablando
como el dragón, o sea, como un poder perseguidor, como lo hizo el sistema papal durante todo el periodo durante el cual tuvo su autoridad, y en 1798 se le dio una herida como de muerte. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 426, párrafo 2. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritualismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Entonces, resumiendo, cuando la nación, el protestantismo apóstata, genere el proceso de una revisión a la Constitución, a enmiendas a la Constitución, vendrá el desmorone completo de la nación americana bajo sus principios protestantes y republicanos, y se haga una provisión, como dice aquí el texto, y haga una provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales. Ha llegado el tiempo, ha llegado el fin del tiempo, hermanos. Y vamos a ver en esta presentación cuán cerca está ese tiempo a partir de las evidencias de la profecía. Hay un texto que se encuentra en la American Sentinel, página 27, párrafo 1, de abril 28 de 1888. A.T. Jones, el gran pionero adventista que estuvo pues en los tiempos en los cuales él estuvo en los caminos de Dios, estuvo defendiendo la libertad religiosa, estuvo presente durante los debates que se dieron en el Congreso de los Estados Unidos. Dice lo siguiente, haciendo referencia a un escritor que se llama Philip Schaff, sobre un artículo que él escribió. Habla sobre los enlaces conectantes entre la Iglesia y el Estado. Dice el artículo, y dice que hay 3 de estos enlaces, a saber, el matrimonio, el domingo y la escuela pública. Es decir, estos son los 3 enlaces que forman la unión de Iglesia y Estado en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando nosotros escuchemos que se legalice el matrimonio de nuevo en Estados Unidos, que se legalice la enseñanza de la religión en las escuelas públicas, y que se legalice el domingo, ese va a ser el proceso en el cual se va a unir la Iglesia y el Estado para ir en pos del sistema papal. Estamos viendo cómo el protestantismo americano está empujando la agenda de revertir todo lo que se hizo con el movimiento LGBT. Se va a legalizar la moralidad en Estados Unidos. Estamos viendo cómo vamos a ver evidencias de cómo en las escuelas públicas se está hablando de que se vuelva a tener la moralidad, y estamos viendo cómo el domingo cada vez es más influyente. Vamos a ver también hemos visto cómo en Polonia, en Europa, ya el domingo está siendo declarado como el día de observancia religiosa. Y eso viene para América. Entonces, como dice la profecía, cuando se dé en Estados Unidos, se dará en repetición, en sucesión muy rápida en las diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque ya se están preparando estos terrenos. Lo que nosotros tenemos que estar es, hermanos, atentos a qué es lo que necesitamos hacer. Si vemos evidencia de estas cosas que se están dando justo en este tiempo, es tiempo de tomar decisiones para una consagración completa a nuestro Señor. No hay tiempo para dudar, hermanos, no hay tiempo para estar escuchando doctrinas que nos inviten a que las cosas van a seguir como siempre, y pues vamos a comenzar a ver los eventos proféticos actuales
para que sepamos que el tema, ya parte de esta información la hemos compartido, no sé si en estas presentaciones o en otras que recientemente estamos compartiendo con los hermanos. Hay una muy diciente que está por la página de Yahoo News, marzo 27 del 2018. ¿Quiénes más que los de la Corte Suprema de Justicia deberían saber de leyes y que no deben haber, digamos, de los impactos de lo que se den, de cuando se den enmiendas constitucionales? El artículo dice: el ex juez de la Corte Suprema John Paul Stevens habla de derogar la segunda enmienda, y todo por el tema de los tiroteos que se están dando, y pues ya eso lo estuvimos, ya eso lo estuvimos viendo cómo se están dando este tema de los tiroteos, para forzar a que se derogue la Constitución de los Estados Unidos. Dice este señor, este juez dice: los manifestantes deberían buscar una reforma más efectiva y duradera, o sea, no solamente con las protestas, sino que lo que deben buscar, dice, deberían exigir una derogación de la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Habla él de que esto va a ser más importante para proteger los derechos de los ciudadanos a poseer armas. O sea, proteger a los ciudadanos de la violencia armada, dice él, es más importante que proteger el derecho de los ciudadanos a poseer armas. O sea, ellos están pidiendo que se derogue la Constitución de los Estados Unidos. Ahora, nosotros sabemos, a nivel de la profecía, sabemos cuáles son los actores principales. Entonces vuelvo otra vez a hacer un pequeño resumen. El sistema papal es la bestia que sube del mar, y su representante en este momento es Francisco. La bestia que sube de la tierra, que es Estados Unidos de Norteamérica, el poder civil, el presidente de Estados Unidos es Donald Trump. Ahora nos falta un componente, que es la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata. Y quiero, pues, hay una persona muy influyente que es Robert Jeffress. Y la pregunta es: ¿sabemos quién es Robert Jeffress? Robert Jeffress es el principal líder del protestantismo americano. Y pues vamos a ver, les estoy mostrando unas fotos de las cuales está Robert Jeffress cuando, desde el momento en que se tomó posesión el presidente de los Estados Unidos, se abrió el espacio para que los evangélicos entraran a la Casa Blanca. Estamos viendo las fotos de cómo ellos están orando con el presidente Donald Trump. Jeffress es íntimo amigo de Donald Trump. Es uno de los evangélicos protestantes más influyentes de Estados Unidos, y por eso es que tenemos que estar atentos a lo que ellos hablen. Entonces, para que sepamos los tiempos en los cuales estamos viviendo. Marzo 26 del 2018, del periódico The Hill. Pastor a favor de Trump dice que las escuelas deberían enseñar los 10 mandamientos para ayudar a detener la violencia armada. Habla de un miembro de la Junta Asesora Evangélica del presidente Donald Trump, refiriéndose a Robert Jeffress. Propone enseñar a los estudiantes los 10 mandamientos para ayudar a detener la violencia armada. El pastor Robert Jeffress, el jefe de la mega iglesia de Bautista Primera de Dallas, durante una entrevista a Fox News, criticó una cruzada de los secularistas para eliminar cualquier reconocimiento de Dios en la plaza pública. Esto es muy importante, hermanos, porque esto significa quiénes son los que conducen las escuelas, tienen la autoridad en las escuelas en Estados Unidos. Es el poder civil, es el Estado. Y si este pastor está diciendo que en las escuelas se enseñen los 10 mandamientos, significa que está él hablando que el Estado sea el que dé y enseñe los mandamientos de Dios.
Es muy importante que entendamos esto porque eso es básicamente lo que este movimiento protestante apóstata está queriendo hacer. Con el tema de los tiroteos es que se force a que la gente reciba los mandamientos de Dios obligatoriamente, pero sabemos que ya la estrategia del sistema papal está dada para que no se hable del sábado sino del domingo. En la presentación pasada yo les hablé a ustedes que este es un tiempo muy importante para que podamos compartir documentación, papers, panfletos o pancartas que hablen de los verdaderos 10 mandamientos, y es una oportunidad maravillosa que el Señor está abriendo ante nosotros. Dice Jeffress en ese artículo, dice que el que cree que el país necesita volver a enseñar los 10 mandamientos. Y pues como él es pro Trump, dice el artículo, Jeffress durante la entrevista también elogió a Trump diciendo que está haciendo un trabajo excepcional y que logró más que en su primer año que ningún otro presidente en la historia. O sea, esto tristemente, hermanos, es un engaño que se está dando al mundo, porque Trump está conduciendo junto con el protestantismo a la cabeza de Robert Jeffress a una debacle en la historia de Estados Unidos. Y tristemente se nos está hablando de periodos de trabajo excepcional, pero tristemente estamos llegando al punto en el cual el protestantismo apóstata tendrá todo el camino por medio del apoyo que le está dando Donald Trump a ellos para que lleguen a pedir lo que sea. Marzo 26 del 2018, WFAA News dice: Jeffress dice enseñar los 10 mandamientos para terminar la violencia armada. Es otro artículo que menciona lo que está pidiendo Robert Jeffress. Dice: creo que enseñarles a nuestros hijos que hay un Dios del que son responsables no es lo único que tenemos que hacer para enfrentar la violencia, pero tal vez sea lo primero que debemos hacer. O sea, que ya no sean educados los hijos por los papás, sino que se les force a que sean enseñados en las escuelas públicas. Esto es lo que constituye la unión entre Iglesia y Estado en Estados Unidos. Esto fue lo que se profetizó que iba a suceder en 1888 del artículo del American Sentinel que les leí. Dice él también: creo que las personas, Robert Jeffress habla, dice, necesitan recordar que durante los primeros 50 años de la historia de nuestra nación, los escolares oraron y leyeron la Biblia y memorizaron los 10 mandamientos en las escuelas, pero la profecía nos habla de que esto va a ser obligatorio, va a ser forzado, y esto va en contra de la libertad de conciencia, y esto va en contra de la Constitución de los Estados Unidos. Hay un artículo que lo sacó una revista bautista que se llama el Comité Unido de Bautistas para la Libertad Religiosa, refiriéndose a lo que está haciendo el pastor de Dallas, Robert Jeffress. Dice: pastor de Dallas, Jeffress culpa a la separación Iglesia y Estado por la violencia escolar. Dice que Robert Jeffress argumenta que el verdadero culpable de los tiroteos masivos es que la separación de la Iglesia y el Estado. Eso es lo que la profecía nos dice que iba a estar hablando el protestantismo apóstata, la separación de la Iglesia y el Estado. Y eso es lo que este artículo de marzo 26 es lo que está diciendo. Ahora, este artículo es un artículo escrito por bautistas y están criticando a Robert Jeffress, que es un bautista, a lo que está haciendo, y están ellos entendiendo que el hecho de unir la Iglesia y el Estado va en contra de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Voy a leerles textualmente lo que dicen ellos, los bautistas, de lo que está sucediendo. Lo que es triste pensar, hermanos, es que nosotros, con toda la luz que tenemos, hay un silencio sepulcral, un silencio de muerte, un silencio como del caballo pálido que se aproxima para toda la tierra. Y es que nosotros, con toda la luz que tenemos, no estamos advirtiéndole a las personas. Tenemos que estar viendo cómo fuentes externas a quienes están manejando
las cosas están denunciando esto. Estos son piedras que están hablando. Voy para que ustedes escuchen. Dice, esta es una apelación cínica, diciendo este comentador bautista de su pastor bautista. Esta es una apelación cínica y verdaderamente desagradable de alguien que nunca se encontró con un problema que no pudiera culpar a la cláusula del establecimiento de la primera enmienda. De hecho, no necesitamos ni debemos abandonar las protecciones constitucionales claves en la búsqueda de escuelas más seguras, está diciendo el artículo. Enfrentar a los dos juega uno contra otro con nuestros miedos a los crímenes más atroces, que es que la violencia contra un niño, para justificar el adoctrinamiento religioso forzado de los estudiantes en violación de la Constitución de los Estados Unidos. Un crimen contra un niño de otro tipo. O sea, se van a finalmente asesinar a los que vayan en contra de estas imposiciones que van a ir en contra de la Constitución de los Estados Unidos. Dice este comentador de este artículo, dice, lejos de causar división y violencia, la separación de la Iglesia y el Estado, un medio principal para garantizar la libertad religiosa para todos, ha sido importante para minimizar las luchas civiles al reducir el conflicto social que inevitablemente surge del favoritismo religioso. O sea, está diciendo que la separación entre Iglesia y Estado ha sido un medio para evitar la violencia y para que se dé un favoritismo religioso, y eso es lo que exactamente la profecía bíblica dice que se va a dar en Estados Unidos, que va a haber un favoritismo religioso, y la profecía no lo aclara, que va a ser a favorecer a las doctrinas de Roma, y específicamente el domingo obligatorio, o sea, que se imponga el domingo como día de observancia religiosa. Dice, terminando el artículo, en resumen, la libertad religiosa es un camino mucho más seguro hacia la paz que el adoctrinamiento religioso. O sea, lo que tiene que mantenerse en Estados Unidos es la libertad religiosa y no forzar la religión, porque eso implica que Estados Unidos de Norteamérica habrá comenzado a hablar como un dragón. Estamos en un artículo de marzo 28 para que entendamos el tiempo en el cual estamos viviendo. Y ya les había compartido, hermanos, un artículo sobre una página que se llama commoncause.org, y pues ustedes la van a tener de referencia. Dice el febrero 8 del 2018, la Constitución de los Estados Unidos amenazada a medida que el movimiento de la Convención del artículo 5 se acerca al éxito. Y dice maravillosamente, otra piedra, dice, un esfuerzo nacional bien financiado, o sea, está hablando una piedra, un esfuerzo nacional bien financiado, altamente coordinado, está en camino para llamar a una convención constitucional bajo el artículo 5 de la Constitución de los Estados Unidos, por primera vez en la historia. O sea, nunca se había dado esto, y por favor recordemos siempre las primeras veces, y asociado con lo que se está dando, con la enmienda, con la prohibición de armas, con forzar a las personas a que en las escuelas se enseñen los mandamientos de Dios, son señales inequívocas de lo que viene para Estados Unidos. Son señales inequívocas que este poder, el protestantismo apóstata y Estados Unidos, han dejado de hablar como cordero y están ya susurrando la voz de un dragón, que es el sistema papal, y ese es el que nos va a dar a nosotros la advertencia. Estos son advertencias para el pueblo de Dios que no está dormido, hermanos. Ese mismo artículo muestra el mapa de 28 países, 28 estados que ya están dispuestos a ir a la convención para aplicación del artículo 5, para ir a una convención nacional, y la estrategia es para supuestamente hablar de una enmienda al presupuesto balanceado. Ya hay 28 estados, solamente faltan 6, y lo que no se consiga por este camino lo van a conseguir por el tema de la moralidad, por el tema del matrimonio, para ir en contra del matrimonio homosexual y para imponer el domingo. Entonces eso es claro lo que se nos dice la profecía. Y ahora
el artículo menciona, dice, ¿por qué el proceso de la convención? Hay como 7 puntos que ellos exponen, pero solamente por cuestión de tiempo voy a mostrarles uno de ellos, que es el más importante. Dice el artículo, ¿por qué el proceso de la convención del artículo quinto es una amenaza? Ustedes también tienen que recordar qué dice el artículo quinto de la Constitución de los Estados Unidos, que habla sobre que cuando todos los estados estén de acuerdo por 2/3 partes, pueden, pueden cambiar la Constitución, pueden cambiar las enmiendas, pueden cambiar la Constitución, y eso es lo que la profecía dice, que esto se va a dar y se está dando justo frente a nuestros ojos. Dice, ¿por qué el proceso de la convención del artículo quinto es una amenaza? Como se describe en el informe del Common Cause del 2015, el camino es peligroso. El título es El camino peligroso, el plan del gran dinero para destrozar la Constitución. Una convención constitucional está abierta a muchos problemas que incluyen: dice, la primera amenaza dice, amenaza de una constitución desbocada. No hay nada en la Constitución que impida que una convención constitucional se amplíe a temas no planteados en convocatorias de convenciones aprobadas por las legislaturas estatales, y por lo tanto podría conducir a una convención desbocada. O sea, están por ejemplo hablando de que esta convención de 28 estados es para hablar sobre la enmienda al presupuesto balanceado, pero cuando se dé la convención se van a ampliar a temas que no estaban planteados en esas convocatorias. O sea que ya en ese momento todos los que estén en representantes en esa convención van a incluir temas que no estaban tratados desde sus estados. Y por lo tanto, dice el artículo, podría conducir a una convención desbocada. Eso es lo que acabamos de leer en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 426. Dice, cuando nuestro país tenga, cuando bajo la influencia de esta triple unión, que es el protestantismo apóstata, el espiritismo y el poder papal, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. O sea, esta convención, esta enmienda constitucional será la señal, que lo vamos a leer más adelante, para que el pueblo de Dios sepa que nuestro Señor está a las puertas. Hay un artículo de abril 6 del 2018 en el cual está en primera portada, en primer plano, Robert Jeffress saludando al presidente Donald Trump. O sea, aquí está simbolizado, hermanos, la bestia que sube de la tierra, que es Estados Unidos, el poder civil, y la imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata, en cabeza de Robert Jeffress, que es uno de los líderes evangélicos más influyentes de Estados Unidos. Y por eso pues les mostré las fotos de este representante del protestantismo apóstata. Abril 6 del 2018, el The Washington Post dice, el título es los evangélicos están planeando una alta reunión. Los evangélicos están planeando una alta reunión con Trump, y habla de que más o menos la reunión está siendo planteada para que 1000 pastores se reúnan para poder tener esta convención, para poder tener esta conversación con el presidente Donald Trump. Y pues esta reunión está siendo planeada para finales, para mediados o para el mes de junio. Entonces, hermanos, es muy importante que estemos atentos a esa reunión que se va a dar en esa fecha entre los líderes evangélicos, que se habla más o menos de 1000 pastores evangélicos van a asistir a esa reunión y van a reunirse con el presidente Donald Trump. Y pues sabemos que el tema va a ser la moralidad, sabemos que el tema va a ser los mandamientos de Dios, que se hable de evitar los tiroteos en las escuelas, y todo está encaminado para derogar la primera y la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
El siguiente párrafo, a Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 427, dice lo siguiente: como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía, que tomándola del texto anterior, dice, se refiere a América, cuando América repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano. Dice, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. O sea, como el acercamiento de los ejércitos romanos, hermanos, fue para el momento en el cual fue la destrucción de Jerusalén, esta apostasía, o sea, que cuando Estados Unidos repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, cuando se dé la enmienda constitucional y cuando se altere la primera enmienda, cuando se altere la segunda enmienda, será, dice la profecía, podrá ser una señal para nosotros que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y de angustia de Jacob. Ascienden al cielo los clamores de los fieles y perseguidos, y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, desde las bóvedas de los conventos. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Está citando Apocalipsis 6:10. Dice, termina el párrafo de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 427. El Señor está haciendo su obra. Todo el cielo está conmovido. El juez de toda la tierra ha de levantarse pronto para vindicar su autoridad insultada. La señal de la liberación será puesta sobre los que guardan los mandamientos de Dios, reverencian su ley y rechazan la marca de la bestia y su imagen. Termina el párrafo, ahora voy a tomar un tiempo para poder hablarles de la última partecita. Dice, el juez de toda la tierra se ha de levantar pronto para vindicar su autoridad insultada. ¿Y cuál es su autoridad insultada? El cambio a la ley de Dios. Por medio del sistema protestante en América, forzando el domingo obligatorio. Dice, la señal de la liberación será puesta, o sea, el sello de Dios, la señal de la liberación será puesta sobre los que guardan los mandamientos de Dios, reverencian su ley y rechazan la marca de la bestia. ¿Y cuál es la marca de la bestia? Pues es el domingo obligatorio. Y a su imagen, o sea, ya la marca de la bestia es el domingo obligatorio, que es la marca de la autoridad de Roma, y su imagen, que es el protestantismo apóstata de Estados Unidos, haciendo que el domingo sea obligatorio en Estados Unidos y finalmente va a ser en todo el mundo. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿acaso no estamos sintiendo las gotas de la gran tormenta que se avecina, de la angustia de Jacob? ¿Acaso no es el tiempo de tomar una decisión y ser sellados para recibir la corona de vida eterna? El sello de Dios es el sábado, pero más allá de eso es el carácter que nos capacita para ser obedientes, para ser fieles en el reino de los cielos. Nosotros somos sellados con el sábado, pero el sábado es simplemente una señal de obediencia. Pero nosotros necesitamos tener la ley de Dios completa en nuestro carácter. La ley de Dios, así como es un reflejo del carácter de Dios, significa que esa ley debe estar en nuestras vidas para recibir la corona de la vida eterna. Entonces es un tiempo para tomar decisiones. Para las personas que no sepan del sello de Dios, es el sábado, es la adoración verdadera bíblica del sábado, pero asociado con el desarrollo del carácter semejante y como copia
del carácter de Cristo. Eso es la obra del Espíritu Santo y por eso es que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el agente sellador, mas no es el sello. Ahora, ¿no es tiempo para tomar una decisión y ser sellados para recibir la corona de la vida eterna? Pero entonces, ¿qué tiene que venir antes de recibir la corona? ¿Qué sucedió con Cristo, hermanos? Cristo padeció la cruz y recibió la corona. Eso es lo que nosotros vamos a tener que pasar y por eso es necesario que nos preparemos porque las gotas de la gran tormenta están ya cayendo sobre nosotros. Esa es la gran controversia, está a punto de finalizar. 6.000 años de historia de la humanidad están a punto de acabar sobre nosotros. Y ahora, ¿cuál será la única forma de obtener la corona? Dice un texto muy hermoso, hermanos, que lo encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 77. Dice, si no hay cruz, no hay corona. ¿Cómo puede uno ser fuerte en el Señor sin pruebas? Para tener fuerza debemos hacer ejercicio. Para tener una fe fuerte debemos ser colocados en circunstancias donde nuestra fe sea ejercitada. El apóstol Pablo, justo antes de su martirio, exhortó a Timoteo. Dice, participa de los sufrimientos del Evangelio por el poder de Dios, 2 Timoteo 1:8. O sea que nosotros tenemos que estar, hermanos, gozosos cuando tengamos una prueba en nuestras familias, en nuestro hogar, en nosotros mismos, ya sea a nivel físico, a nivel de economías, a nivel de enfermedades. Es tiempo para que nosotros aprendamos a glorificar a Dios en medio de nuestro sufrimiento. Sigue diciendo, se necesita pasar por mucha tribulación para entrar al reino de Dios. Nuestro Salvador fue probado de todas las maneras posibles y sin embargo triunfó en Dios continuamente. Es nuestro privilegio ser fuertes con la fuerza de Dios bajo todas las circunstancias y gloriarnos en la cruz de Cristo. También Maranata, el Señor viene página 283, párrafo 1, nos dice, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia que está a punto de cerrarse, hermanos, dice ella, les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Todos los que se aferran a las promesas de Dios como Él lo hizo y que sean tan sinceros como Él lo fue, tendrán tan buen éxito como Él. O sea, la manera de poder tener éxito en este tiempo, hermanos, es que sigamos el modelo de Cristo. Aferrarnos a las promesas de Dios, que le podamos decir en medio de nuestra angustia a nuestro Padre Celestial como nuestro Señor Jesús lo hizo en el Getsemaní. Padre, aparta de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino sea hecha la tuya, sea hecha tu voluntad. Eso es lo que debemos estar, hermanos, ejercitando para este tiempo. Una fe, hermanos, que por sobre todo se sostenga como viendo al invisible y que nos aferremos, nos atemos a las promesas de Dios como Cristo lo hizo, y que eso va a hacer que tengamos éxito como Él lo tuvo. Romanos 14:22 dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Verso 23, pero el que duda, si come se condena porque come sin fe. Y todo lo que no es de fe es pecado. Es lo que quería resaltar de este versículo. Romanos 14:23 dice, y todo lo que no es de fe es pecado. O sea, no es solamente como sabemos en 1 Juan 3:4 nos habla de que es pecado, es la transgresión de la ley de Dios, pero también es pecado el dudar. El que no tiene fe, dice, todo lo que no es de fe es pecado. O sea, la incredulidad también es pecado. Por eso necesitamos aferrarnos de las promesas de Dios para vencer como Cristo venció en la cruz y venció también en el Getsemaní.
porque la prueba comenzó, la gran lucha y la gran angustia, la gran liberación de la raza humana se dio también en el huerto del Getsemaní. Y Apocalipsis 14:12, sabemos nosotros, aquí está después de la marca de la bestia, porque nos habla Apocalipsis 14, del 9 al 11, nos habla de lo que es el mensaje del tercer ángel y nos habla de la marca de la bestia. El verso 12 ya es la confirmación de aquellos que van a estar pasando por esa prueba, y dice: aquí está la resistencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y esa es la fe que necesitamos para este tiempo: obedecer los mandamientos de Dios a pesar de que se desplomen los cielos y la tierra, y tener la fe que nuestro Señor va a estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Y termino con este versículo, Apocalipsis 7:1: y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Estamos a puertas que se liberen los vientos de aflicción, los vientos de persecución, los vientos de guerra, los vientos de aflicción cual nunca lo ha habido en la tierra. Y el Señor está esperando pacientemente que cada uno de nosotros tome una decisión de recibir ese sello en sus frentes y en su corazón. Es la ley de Dios puesta en su vida, la ley de Dios puesta en su mente, que podamos obedecerla por amor, que podamos obedecerla conscientemente, sabiendo que estamos adorando al Creador del cielo y de la tierra. Y esa promesa se nos dará a nosotros, hermanos, que las plagas que fueron enviadas a Egipto no llegarán a nosotros, porque nosotros tendremos el sello de Dios en nuestras frentes, en nuestro corazón, en nuestra boca, para proclamar el mensaje de advertencia que ha de darse a un mundo que perece en la oscuridad. El pueblo de Dios está dormido, estamos en una actitud complaciente, una actitud de permisividad con todo el movimiento ecuménico, hermanos, y es tiempo de decir al pueblo de Dios que se levante, que proteste, que denuncie los pecados que se están cometiendo con todas estas reuniones ecuménicas, hermanos, y es necesario que nosotros no participemos, porque si seguimos participando como lo venimos haciendo, como pues los que están en la corporación adventista del séptimo día y de todas las iglesias protestantes que están en los movimientos ecuménicos, tristemente van a recibir las plagas de Dios si no se arrepienten y regresan a los caminos a los cuales Dios les dio como mensajeros de la verdad, para que anunciaran al mundo entero quién es la bestia, cuál es su marca, cuál es la imagen de la bestia, qué es lo que es el protestantismo apóstata, cuál es el plan y cómo se va a desarrollar estos eventos. Nuestro Señor está reteniendo los vientos porque ya todos están preparados, hermanos. Todos los actores principales están preparados. Los únicos que no están preparados son el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, como está escrito en Apocalipsis 18:4, tiene que dar un llamado de salir de Babilonia, de salir para que no recibamos sus plagas y para que no participemos de sus pecados. Este es un llamado, hermanos, a que el Señor nos está haciendo, porque muy pronto los vientos de persecución y los vientos de muerte y destrucción caerán sobre la tierra. Y ya lo hemos visto cuáles son las señales, y estamos en el tiempo del sellamiento, estamos en el tiempo de la oportunidad, y esta oportunidad muy pronto va a terminar. Que el Señor nos acompañe, nos fortalezcamos unos a otros, que nos exhortemos unos a otros, porque estamos viendo las señales de cómo se están cumpliendo y cómo nosotros estamos a puertas del cumplimiento y del cierre del último gran drama sobre la historia de la humanidad.
Que el Señor nos acompañe y nos bendiga. Y pues vamos a tener un espacio si hay alguna pregunta de algún hermano que quiera plantearla en esta hora. Mi hermano, gracias, le agradezco mucho, ¿verdad? Por tremendo mensaje. Yo quiero hacer una pregunta, hermano. Los que están, por ejemplo, en la organización, como usted dice, o sea, los que están en la iglesia, ¿no? Los de la conferencia, si ellos no salen de ese lugar donde están, ellos recibirán o recibiremos las plagas, como usted lo estaba diciendo. Hermana, Babilonia es una composición de falsas doctrinas, de falsas... el misterio de Babilonia se remonta desde el tiempo de Babilonia antigua y ha sido pasado de generación en generación, y por eso la descripción de Daniel 2 nos habla de la cabeza de oro hasta llegar a los pies de hierro y barro, que es lo que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, el llamado es a salir del engaño de Babilonia. Y a nivel de corporación como tal, la Iglesia Adventista está participando de reuniones ecuménicas. Ya eso pues por todos lados se está sabiendo. Nuestro Señor está permitiendo que se conozcan las evidencias para que el pueblo de Dios, como dice el Espíritu de Profecía, se introducirán herejías que ayudarán a despertar para que el pueblo sea zarandeado y para que el pueblo se despierte. Entonces, sabemos nosotros claramente qué es Babilonia, sabemos nosotros que son los engaños que han sido inducidos, que han sido dados como un vino que se ha estado bebiendo al interior de las diferentes organizaciones religiosas. Y pues la advertencia es que nosotros no participemos de los pecados, no participemos de los pecados para que no recibamos sus plagas. Y pues la ley de Dios, hermana, es lo que nos va a ayudar a nosotros a terminar en donde estamos. Y pues básicamente si yo sé que hay una apostasía abierta en la iglesia, y si yo estoy patrocinando esa apostasía, pues significa que yo estoy bebiendo del vino del furor. La decisión del sellamiento, la decisión de una toma, digamos, la toma de decisiones es a nivel personal, y solo Dios conoce el corazón de cada persona sincera, y por eso nuestro Señor está haciendo un llamado a que nosotros salgamos de la apostasía, salgamos del error, salgamos de los pecados, donde sea, hermano. No es básicamente que nos aferremos a una organización, sino que nosotros como pueblo de Dios sepamos que necesitamos una consagración completa para no recibir las plagas que van a caer sobre Babilonia, sobre las hijas de Babilonia, y sobre todos aquellos que estén asociados con los vinos, con las falsas doctrinas que han sido dadas y que en este momento están centralizadas en el sistema papal. Eso es lo que la profecía nos dice, que es el misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras. Y pues como dice la profeta, si hay una madre, pues es porque hay unas hijas. Y las hijas son las iglesias protestantes que han estado bebiendo del vino del furor de la fornicación de Babilonia. Y si la iglesia adventista, la corporación, hace parte del movimiento ecuménico, pues hermana, la consecuencia es que por estar bebiendo de ese vino del furor de la fornicación de Babilonia, pues tristemente van a ser depositarias, o van a recibir lo que está anunciado para Babilonia. Entonces el llamado es a salir de Babilonia, a salir de los sistemas, a salir del engaño, a salir de las falsas doctrinas, a guardar la ley de Dios, a guardar los mandamientos de Dios, a exaltar la ley, a ayudar a que otras personas conozcan esto. Entonces es un tema que es muy importante entender. Babilonia es Babilonia. Y quiero dejar claro esto: yo no estoy diciendo que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia. Estoy diciendo, así como la hermana Juárez lo dice, puede convertirse o en una hija o en una hermana. Y si todas las iglesias, si la iglesia adventista usted puede lograr definir y pueden lograr encontrarlas
evidencias que está formando, que hace parte del movimiento ecuménico mundial de la Iglesia Católica, significa que como corporación la Iglesia Adventista del Séptimo Día ya se ha convertido en una hija o en una hermana del papado, de Babilonia. Eso dice la profecía y es necesario que entendamos, no es tiempo para estar hablando historias, para estar hablando fábulas artificiosas, como dice segunda de Pedro 1. Es tiempo para hablar la verdad presente y esa verdad presente es inequívoca de la tarea y del papel que el pueblo de Dios para este tiempo necesita hacer. No sé si respondí su pregunta, hermana. Sí, bastante, hermano, sí, bastante. Hoy, por ejemplo, vino mi hermana, ayer vino de Nueva York, a estarse aquí con nosotros un mes, y entonces... ¿Está escuchando esto, hermana? Porque ella va a la iglesia corporativa, entonces yo le estaba explicando a ella, porque ella me pregunta, ¿y tú ya no vas? Me dice, a la iglesia. Entonces yo le expliqué y le estuve explicando a ella, y ella pues abre la boca y dice, wow, pero ay no, yo no sabía, pero yo le estuve explicando a ella lo que es estar ahí, porque si uno está ahí, uno pues viene a ser partícipe de todo lo que están haciendo. Y le estaba explicando a ella y pues ella pues se asusta y dice, wow, ¿cómo está? No, nunca se imaginaba lo que estaba sucediendo. Pero así como mi hermana, así hay muchos dentro de la iglesia que están dormidos, están completamente, porque no saben, por ejemplo, los que son adventistas desde hace años, pues saben, porque antes pues se predicaba la verdad, había mucha profecía, bueno, se predicaba la verdad, pero después ya no. Entonces ahora hay mucha gente en las iglesias, porque es la verdad, que no saben nada, no saben qué es el espíritu profecía, no saben qué es el papado, no saben qué es nada, y cuando se les habla, dicen, wow, ¿verdad? Entonces, así como mi hermana, hay muchos ahí, que por eso es que, como dice usted, tenemos que hablar sin miedo, tenemos que decir, y tenemos que explicar, y bueno, también como dijo usted, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ganó, sufrió y recibió la corona, y lo mismo nos va a pasar a nosotros, pues vamos a tener que pasar por muchas cosas, y bueno, que Dios nos ayude a seguir adelante en sus caminos y poder hablarle a los demás la verdad. Y gloria a Dios por esta cadena y por todos ustedes, los pastores que vienen y predican también. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre, por siempre y para siempre. Amén, hermana. Pues tenemos que tener claro cuál es la posición que el Señor espera para nosotros en este tiempo, hermana. No podemos, como dice la profeta, un alma hubiera podido ser suficiente para que se diera todo el plan de redención de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una sola alma es tan valiosa como si no existiera ninguna otra, dice ella. Entonces, esa es la gran responsabilidad que nosotros debemos tener en este tiempo, cuidar de nuestra familia, cuidarnos de nosotros mismos, y tristemente se está dejando a un lado la doctrina para que nos unamos en puntos comunes de doctrina. Sin embargo, 1 Timoteo 4:16 es muy claro que nos dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. El movimiento ecuménico quiere quitar todas las doctrinas. Nosotros tenemos la verdad presente, que pues para todo el que quiera saber qué es verdad presente está en Primeros Escritos, página 63, la definición de verdad presente tiene que ver con el santuario, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, nos explica el movimiento pasado, el movimiento presente, el glorioso futuro del pueblo adventista. Y todo eso está contenido en el libro de la gran controversia. Los avances, por eso es que, hermanos, necesitamos estar muy atentos, porque nuestro Señor está
ayudando a que nos despertemos, pero si nosotros queremos seguir durmiendo, pues Él no va a hacer nada, va a ser así como sucedió en el huerto de Getsemaní. Por eso es que es tan importante que recordemos qué sucedió en el huerto de Getsemaní. Él solamente, de las 3 veces que los encontró dormidos, solamente la primera vez les dijo que se despertaran. El resto los dejó dormir hasta que llegó el tiempo de prueba y no los encontró preparados. Estamos escuchando los llamados de nuestro Señor, las misericordias de nuestro Señor, y tristemente el pueblo de Dios, profeso pueblo de Dios, no quiere escuchar. Pero hay un pueblo de Dios que está queriendo escuchar la voz de su pastor, y es un pueblo que se está preparando para la tormenta que se avecina, y necesitamos dar los mensajes, dar la predicación, pero ya las decisiones de cada uno va a ser responsabilidad de quien recibe el mensaje y no haga algo con relación al mensaje que ha sido predicado. Son tiempos valiosos, tiempos fundamentales para tomar decisiones en este tiempo, y pues todos estamos en la misma condición de debilidad y necesitamos suplicarle al Señor que nos dé victoria sobre el pecado para poder estar preparados para la venida de Él. Amén, amén. Bueno, vamos a abrir la línea, ¿verdad? Si hay alguien que quiere comentar algo, hacerle una pregunta al hermano, pues entonces... ¿Hermana Marilena? Sí, hermanita linda, adelante. Hola, yo quería nada más hacerle una pregunta al hermano. Usted acaba de comentar que hay muchas personas dentro de la corporación que no tienen conocimiento y qué pasará con ellas. Pero ahora yo quiero preguntar, ¿qué va a pasar con aquellas que están adentro y tienen bastante conocimiento? Porque así como hay gente que no conoce adentro de la corporación, hay bastante gente que sí conoce. Y diría yo por mi experiencia propia que hay los que más conocimiento tienen de todas las cosas que están pasando y están siendo partícipes conscientemente son aquellos hermanos que tienen años en la corporación, 15, 20, 30 años. Esos son los que están muy cómodos y muy calladitos y muy silenciosos, tapando todo, cubriendo todo. Y en lugar de abrirle la mente y el conocimiento a aquellos que están recientemente entrando y que no saben estas cosas, ellos se quedan callados, ellos no dicen nada. ¿Qué va a pasar con esos hermanos que conscientemente tienen tanto conocimiento y guardan silencio? ¿Será que qué? Perdón, hermana, no le escuché la última partecita. ¿Será que será el castigo peor para ellos por todas las cosas que están ocurriendo y no están amonestando a sus hermanos? Pues, hermana, Satanás va a ser castigado, más castigado que todos por todos los pecados que ha cometido, él ha hecho cometer. La hermana Juan también nos dice que a medida que nosotros hayamos hecho pecar más, también vamos a recibir más castigo. Entonces, pues, a medida que nosotros tengamos luz, pues, esa verdad que nosotros va a ser una bendición si nosotros la compartimos, pero si nosotros sabiendo la verdad y no la compartimos, eso se convierte en un pecado ante los ojos de Dios. El hacer lo bueno, el conocer lo bueno y no hacerlo, es pecado. Y eso es parte de lo que nos dice la profecía de Ezequiel, que pues el castigo va a comenzar con la casa de Dios, como dice la profecía de Ezequiel 9. Dice que el ángel va a estar guiándonos en este tiempo para llegar hasta el santuario, para llegar hasta el lugar santísimo, y vamos a ver, hermanos, cómo a nivel de la simbología de lo que es el santuario, la visión de Ezequiel nos habla y nos lleva a que finalmente veamos que los ancianos de Israel se van a estar postrando en idolatría ante el sol, que pues es la ley dominical. Y eso es lo que finalmente va a concluir, pues, como dice el relato, nos dice que el ángel exterminador va a pasar por el medio de la ciudad
y se nos dice que pues que no va a perdonar nada, no va a perdonar ni niños ni mujeres, si va a entrar con toda la destrucción sobre el pueblo, incluyendo, y va a comenzar con la casa de Dios. Y para este tiempo el pueblo que más conocimiento tiene de las profecías es la iglesia adventista del séptimo día. Y me refiero hay una parte que está en una parte nominal y una parte que es del pueblo remanente. Entonces el tiempo es para tomar decisiones, no importa lo que los demás hagan, yo debo tomar una decisión, la verdad que yo tenga, debo compartirla, no importa las consecuencias, dejar que las consecuencias sean para nuestro Señor y dar la información, dar la advertencia y ayudar a que otras personas sepan de esto. Ya el castigo, la forma, la intensidad de eso le corresponde es a Dios, y lo que tenemos que hacer es que precisamente no seamos partícipes de los pecados de Babilonia para que no recibamos las plagas. Entonces es una tarea de toma de decisiones a nivel personal, y ya las consecuencias de no aceptarlas o de que las personas no las acepten hay que dejarle a Dios, y también que nosotros seamos partícipes de un mensaje, más no nos convirtamos en jueces, porque Dios es el que va a juzgar. Pero sí es un llamado claro y contundente a que las personas salgan de la apostasía, salgan del engaño, salgan de la mentira, de donde esté. Sea el llamado es a salir de todas las instituciones, de todas las iglesias protestantes, del sistema papal, del mundo católico. Hay un texto de la hermana Juárez que nos dice que el mayor pueblo, la mayor cantidad de personas que están ahorita, digamos que están en Babilonia, están en la iglesia católica. Y ellos son los que también van a ser llamados, y los únicos que pueden dar ese mensaje son los que conocen el mensaje. Y esa responsabilidad ha sido dada a los adventistas del séptimo día. Si los pastores no lo hacen, pues es responsabilidad de los laicos, es responsabilidad de los miembros de iglesia que puedan dar ese mensaje, porque el mensaje le pertenece es al mundo entero, le pertenece es a los hijos de Dios, y ellos son los que tienen que dar este mensaje al mundo. Estelita, no sé, yo en primeros escritos me gusta mucho este pasaje que está en la página, si me permiten leer ese pedacito, que está en la página 281 y 282, donde dice qué es lo que va a pasar con aquellos que no anuncian lo que realmente está pasando. Dice, voy a leer este pedacito, hermano. Dice, muchos Sí, de los señora. judíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos y a los hijos de sus padres, y los hermanos a sus hermanas, y las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oían llantos de gritos como estos. Tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible hora. La gente se volvía contra sus ministros también, con acerbo odio, y los reconvenía diciendo, vosotros no nos advertisteis, no nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir, y clamáisteis paz, paz, como lo están haciendo ahora, claro está, para disipar muchos temores. Nada nos enseñaste acerca de esta hora, de lo que está pasando ahora, claro está. Y a los que no precavían contra ellos, los tildaban de fanáticos, como nos tildan a nosotros, y malignos que quisieran arruinarnos. Pero vi que los ministros, y esto es lo que a mí más me preocupa, que dice que vi que los ministros no se librarán de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que los de sus feligreses. Eso claro. va a suceder otra vez. Yo creo que sí, eso va a suceder. La profecía lo dice, hermana, y eso se va a cumplir. Eso es algo tajante, es algo muy directo, y está claro ahí, y pues complementa muy bien lo que es la pregunta que hizo la hermana. Gracias, hermana, por el texto. Amén. Sí, muy importante.
muy importante. Yo sé que hay muchos hermanos que están en YouTube y por la vía telefónica, y es importante, ¿verdad?, que ellos sepan, no es que uno esté hablando mentira ni nada, sino lo que dice la palabra de Dios y lo dice el Espíritu Profecía. Así que vamos a abrir la línea, no sé si alguien quiera participar de algo más. Si hay alguien, estrella 61. Adelante. 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 Había alguien ahí porque lo decía la máquina, pero marque estrella 61, hermano, hermano o hermanita, estrella 61. Bueno, parece que no hay nadie, pero si hay alguien, hermana, si hay alguien, hermanita Brenda, que quiera decir algo, no sé, o alguna pregunta en YouTube, no sé, pues adelante, y si no, pues vamos a ¿verdad?, a despedirnos. Bueno, última vez, estrella 61. Hello. Sí, la línea está abierta, adelante. Sí, hermana, quería que el pastor comente sobre el ala derecha protestante radical de los Estados Unidos. ¿Qué influencia está ejerciendo para que finalmente el gobierno haga que las enmiendas, primera enmienda, creo que es la unión de la Iglesia y del Estado, ¿no? Sí, la separación, sí, señor. Esa separación se elimine. Y esto que estamos viendo hoy, esa influencia tan grande que tiene el ala derecha radical, que de hecho leí en uno de los libros del hermano Moore que ellos sometieron 90 candidatos en cierta ocasión para la gobernación, y de los 90 fueron seleccionados 60, y que hay una influencia tan y tan grande en la Corte Suprema y en el Congreso de la Iglesia Protestante, que esto va a dar origen fácil para que se eliminen estas enmiendas. Pues, hermano, gracias por su aporte. No. Hermano, ¿ya acabó? Perdón. Y gracias, hermano, sí. Adelante. Perdón, gracias. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los extremos, porque todos los extremos han sido manipulados por Satanás por medio del sistema papal y de sus agentes, los jesuitas. Entonces, lo que se hizo en Estados Unidos, por ejemplo, todo lo que fue la administración pasada con Obama, fue mandar a todo el mundo al lado izquierdo, al tema del movimiento LGBT, la aprobación homosexual, del matrimonio homosexual, de la derogación de todas las de la parte de, digamos, de la moral, por decirlo así, se dio para el piso.
Eso es un movimiento de dialéctica hegeliana que se manda primero se genera la confrontación, hermanos. Y ahorita estamos viendo cómo se está llevando el péndulo hacia el otro extremo. Y eso es básicamente lo que está haciendo el sistema papal. O sea, los jesuitas están haciendo una tarea también que el mundo, nosotros, si no entendemos, si no estudiamos la obra de los jesuitas a través de toda la historia, no vamos a poder identificar cómo es que están haciendo los movimientos. Entonces no está bien que nosotros nos vayamos por un lado o por el otro. Lo que tenemos que hacer es hacer que se mantengan los principios de libertad religiosa, y pues tristemente ya estamos viendo cómo el favoritismo que nosotros como a nivel personal hemos hecho campañas en en las iglesias se ha hecho campañas, se han hablado de temas políticos. Eso es lo que se está queriendo hacer con la derogación de la enmienda Johnson, con todo lo que se está viendo ahorita de empujando al mundo entero, a la nación americana hacia una derogación de la primera enmienda y la segunda enmienda, pues eso es lo que ya está programado desde hace mucho tiempo atrás. O sea, esto lo que se está viendo es ya un fruto de una semilla que se sembró incluso desde el tiempo en el cual llegaron los puritanos a América, porque después de que llegaron los puritanos llegaron los primeros desembarcos de jesuitas a la nación americana, y eso es un proceso que se ha dado a través de la historia de Estados Unidos, y que pues tristemente estamos viendo ya que estos son frutos. Entonces lo que se espera ahorita ya es, por medio de la profecía bíblica, se nos advierte que cuando se toque la enmienda, se toque la Constitución, pues vendrá el repudio de todo principio de libertad religiosa, de libertad de conciencia, perdón, porque ahorita el término de libertad religiosa está siendo usado por el movimiento ecuménico, y detrás de él es la libertad humana supuestamente para guardar el domingo. Eso lo dijo el Benedicto XVI. Entonces todas las iglesias que han abierto sus puertas para que haya un departamento de libertad religiosa, ese departamento es el que ha hecho el compromiso de las doctrinas, y están ya bajo la influencia del movimiento ecuménico, y ya están en las escalas, como decía en la historia del tiempo de Abraham Lincoln. Cuando Abraham Lincoln fue asesinado, decía que con $200,000 se compraba cualquier congresista. Entonces esto ya es una historia que está en la fase de conclusión, y lo que tenemos que estar atentos es a lo que dice la profecía bíblica, lo que dice la palabra de Dios, para no entrar en los juegos de ellos, porque pues finalmente, lógico, la gente va a decir, no, pero es que cómo no vamos a apoyar que se acaben los asesinatos, que se acabe todo. Pero detrás de todo eso, el pueblo de Dios tiene que ver el trasfondo, y es la marca de la bestia, es el domingo obligatorio que viene como un tentáculo. Por un lado, por el Laudato Si también está moviéndose, por todo lado ya se está moviendo. Entonces tenemos que tener claro, un escrito está y una así dice Jehová, para no estar confundidos. Entonces eso es un movimiento que se está dando, y que está siendo manipulado por los jesuitas para finalmente obtener el resultado, que es la síntesis, que es la unificación de todas las iglesias bajo el sistema papal. Y pues tristemente estamos viendo cómo los protestantes están cumpliendo al pie de la letra la profecía. Los protestantes apóstatas, incluyendo aquellos que pertenezcan al movimiento ecuménico del poder papal, y pues abiertamente lo digo con evidencias, que la Corporación Adventista del Séptimo Día, en cabeza de Gannon Diop, pero bajo la potestad y bajo la responsabilidad del presidente Ted Wilson, hacen parte de este movimiento ecuménico, que tristemente va a llevar a que todo el pueblo profeso de Dios, así como de todas las iglesias evangélicas que pertenecen a este movimiento ecuménico,
sean engañadas y sean llevadas a que se acepten y se adopten las medidas, las directrices y las normas del sistema papal. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ha llegado la hora de hacer una consagración completa al Señor. El fin está ahí a la vuelta. Gracias, hermanito. Bueno, hermano, que el Señor les Gracias, acompañe. hermano. Perdón. Gracias, hermano Domínguez, por su participación. Que Dios lo bendiga y pastor, o no sé si es pastor, pero a algunas personas no les gusta que le llamen pastor, pero yo siempre digo pastor o hermano, así que... Hermano César, yo soy hermano, hermana. Todos para este tiempo necesitamos bajarnos de todas las cosas que nos impidan avanzar, porque como está la visión de la hermana White, finalmente quedaremos todos colgados de una cuerda que se nos extenderá desde el cielo para poder pasar la prueba que se nos avecina. Y esa es la fe que va a hacernos que nos agarremos de las promesas de Dios, y todos estaremos en el camino de vernos como iguales. Aquí estamos como hermanos en un caminar, y necesitamos bajarnos de todas las cosas que nos aten como posiciones o como títulos, y estamos como hermanos ante el Señor. Amén, amén, hermano César, que Dios lo bendiga. Y me gustaría que tuviera una oración, hermano, para que podamos finalizar, ¿verdad? Por favor. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias porque nos has permitido reunirnos con un grupo de hermanos que estamos en diferentes partes del mundo. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de habernos permitido abrir tu palabra. Te imploramos, Padre Celestial, que todavía retengas por un tiempo más los vientos que están siendo retenidos por los ángeles de los 4 puntos cardinales de la tierra, porque tu pueblo no está preparado. Ayúdanos, bondadoso Señor, a prepararnos, ayudar a preparar a otros. Ayúdanos a que tengamos una consagración verdadera, que tengamos un verdadero arrepentimiento, a que tengamos una verdadera victoria sobre el pecado, a que podamos consagrarnos como individuos, como familia. Te suplicamos por los seres amados que no conocen de este evangelio, de este mensaje, Padre Santo. Ayúdanos a que sea conforme a tu voluntad, que ellos conozcan de estas verdades y que se preparen para tu pronta venida. Bendice conforme a tu voluntad a todas las personas que trabajan en este tiempo para que sea proclamado el último mensaje de advertencia a la tierra, y te suplicamos que todas las personas que hayan de escuchar de este mensaje, Señor, que puedan ayudar a que tú puedas ayudar a que puedan tomar decisiones para la vida eterna. Suplicamos que bendigas a todos los organizadores de este canal, a todos los hermanos también que están participando, y te suplicamos que bendigas a nuestros seres amados, bendice a nuestros hijos, a nuestros padres, los que los tengan, y bendice a nuestras familias. Suplicamos, Padre Santo, que nos ayudes a poder consagrarnos para que por medio de nuestro testimonio puedan ellos conocer que tú has hecho una transformación en nuestro carácter, y que podamos honrarte con nuestra vida y con nuestros pensamientos, palabras, acciones. En el nombre tuyo, Señor Jesús, y por la unción del Espíritu Santo, oramos. Amén. Gracias, hermano. Que Dios lo bendiga grandemente y que el Señor lo siga usando. Y gracias a todos mis hermanos que escucharon por YouTube y por la vía telefónica. Que el Señor los bendiga. Y terminamos, hermanos. Maranata. El Señor viene pronto. Amén. Hermana, aquí está el hermano Raimundo, perdóname que lo acorde, pero si no va a poder hablar otro día. Hermano Raimundo, ¿nos escucha? Sí. Me parece, antes de que cerremos, perdón, hermana y hermano
César Augusto, pero... Tranquila, hermano. Tenía alguna pregunta, hermano Raimundo, y también Jay, que está por hacer otra pregunta. Es que quiero hacerle una pregunta al hermano Ted. Hay un asunto muy peligroso en Estados Unidos, lo que está pasando. Lo que pasa es que tenemos una hiperinflación muy alta en Estados Unidos. Y Estados Unidos está por hacer una transición de moneda física a moneda digital. Para hacer esa transición va a haber un colapso económico muy gigante. Ajá. Okay, entonces hay una economista que se llama ITF Trading que explica muy bueno, y Donald Trump lo habló eso. No sé si se acuerdan que habló de bubbling. Bubbling es algo que se está inflando que va a reventar en cualquier momento. Ajá. Y a la vez, cuando Ted Cruz le hicieron una entrevista en Canadá, Ted Cruz dijo que la Constitución de Estados Unidos necesita hacer un reclaim. Eso es una señal de que algo de lo que ya sabemos viene. Pero mi pregunta es, todo esto se viene, ¿no? O sea, esto es inevitable. Estemos preparados o no estemos, creamos o no creamos, viene una tormenta bien fuerte en este país. Dice, salgan de Babilonia para que las plagas de la ira de Dios no caigan sobre nosotros. Eso se refiere que salgamos de las ciudades grandes hacia pequeñas ciudades o al campo para no recibir esta plaga, o ¿a qué se refiere? Esa es mi pregunta. Pues básicamente la aplicación es a nivel espiritual de lo que significa salir de los engaños de Babilonia, y a la vez también nosotros hemos sido advertidos que eso es parte de lo así como fue, como leíamos en uno de los textos de la hermana White, así como esta apostasía, así como fue en los tiempos de nuestro Señor Jesús, cuando Él advirtió del sitio de Jerusalén, cuando Él advirtió que iba a ser la manera en la cual el pueblo de Dios debía huir. Para nosotros esto ya es una advertencia, es una señal que efectivamente necesitamos comenzar como alguna vez en un panel anterior lo hablamos, sobre la necesidad de salir de las ciudades a nivel físico. O sea, la preparación tiene que ser a nivel espiritual, a nivel físico. Y pues tenemos muchos textos, muchas referencias, por ejemplo el libro de la ciudad del campo a la ciudad, de la ciudad al campo, que nos habla de que nosotros tenemos que estar alejados ya de las ciudades. Para los que puedan salir de las ciudades, pues hay necesidad de salir y pues hacer la labor de hacer la obra misionera estando fuera de las ciudades, no viviendo en las ciudades sino estando fuera de las ciudades, porque pues ya la advertencia que se nos da por medio del espíritu de profecía es que cuando se dé la ley dominical es tiempo ya de abandonar las grandes ciudades y prepararse para abandonar las pequeñas. La ley dominical va a ser leyes dominicales. Eso lo encontramos en la gran controversia, en uno de los capítulos sobre la libertad de conciencia, la libertad amenazada. La libertad de conciencia amenazada, se nos habla de cómo hacer las leyes dominicales. Dice la hermana White, si el lector quiere saber cómo va a ser aplicado la ley dominical, pues solamente tiene que ir hacia el pasado, y ella comienza a enumerar las leyes que se dieron casi que desde el tiempo de Constantino hasta cuando vino el absolutismo papal. Ahorita va a ser todo un proceso comprimido de esas leyes dominicales, y ya pues en Europa se están dando estas leyes, ya en Estados Unidos existen las leyes azules, ya se está hablando de todo el proceso, pero tristemente y desafortunadamente, como dice la hermana White, los eventos van a ser muy rápidos, van a ser sucesivos y muy rápidos. Entonces, pues, como hablábamos la vez pasada, pues hay circunstancias muy particulares de cada uno que no puedes determinar
no puede determinar si ya puede salir de la ciudad, pero sí hay que hacer planes y hay que orarle al Señor para esto. Debe ser un motivo de oración, que el Señor disponga las circunstancias, los momentos para salir de las ciudades. Si usted puede salir de las ciudades, si usted ya hizo su plan, si usted ya hizo hizo de esto una oración y si el Señor ya le está respondiendo, pues es tiempo de salir de las ciudades y prepararse para abandonar las grandes ciudades. Eso es lo que tenemos que tener clara en la secuencia profética. Pero es clara la evidencia que con este tema de la enmienda constitucional, pues como usted mismo lo dice, pues ellos están planeando todo el tema de que se convierta todo esto en una sociedad cashless, una sociedad sin efectivo, y pues se están preparando precisamente la debacle económica para que pues con esto, con las guerras, con las revoluciones, con todo lo que se viene, pues eso va a generar el pequeño, y esto es todavía estamos apenas como en el corto periodo de angustia que se va a dar antes de la ley dominical. Entonces ahorita con todo este proceso de desbarajuste social, de desbarajuste económico, el marcador profético es la ley dominical, y todo lo que suceda antes de la ley dominical es el periodo, el corto periodo de angustia. Cuando llegue la ley dominical vendrá el gran tiempo de angustia. Entonces tenemos que prepararnos para eso, pues hemos sido muy advertidos, la palabra de Dios, el Espíritu de profecía nos aclaran en qué momento hacerlo, cómo hacerlo, con quién hacerlo, en cómo ubicarnos, y pues básicamente mucho tiene que ver con la preparación a nivel personal. O sea, yo no saco nada con estar teniendo todos los pecados de Babilonia adentro, está viviendo en el campo. Entonces tiene que haber una consagración completa. O sea, esto es un tema de una seria reflexión, de entrega absoluta a nuestro Señor, de suplicarle el perdón por nuestros pecados, que nos dé un verdadero arrepentimiento que nos lleve a no pecar más y que podamos obtener victoria sobre el pecado antes que llegue la ley dominical. Ese es el tiempo de gracia que se nos está dando a nosotros, que conocemos de todos estos mensajes, del mensaje de la verdad presente, antes que llegue la ley dominical. Hay necesidad de consagración, hermanos. Esto es la prueba que se nos está pidiendo, que creamos en la palabra de Dios, que podemos ser liberados del pecado, podemos ser liberados de la esclavitud del pecado. Y pues eso implica que tomemos decisiones y que pues donde sea que vivamos en el campo o que tengamos que salir de las ciudades, pues ya tenemos una preparación personal hecha. Y pues lo más importante es que estemos preparados para salir de Babilonia espiritual, que es tener victoria sobre el pecado, para poder salir después hacia donde sea, hacia un distrito rural, hacia un campo. Hay necesidad de hacer planeación de eso, pero lo más importante es a nivel personal dejar de pecar, abandonar el pecado, que ese es precisamente por eso dice: salid de Babilonia, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados. Entonces la primera advertencia es no participar de los pecados de Babilonia para que no recibamos las plagas. Entonces es un llamado a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel de hermanos, que estemos en este sentir, que sepamos que el Señor nos está llamando, nos está hablando, pues hay que tomar decisiones. Y eso pues implica lo que sea que haya que vender, haya que salir de las propiedades, haya que unirnos en los proyectos de vida en el campo, de asesorarse, de apoyarse con los hermanos que ya tienen experiencia, no salir a las carreras, sino como dice la hermana Juay, hay que hacerlo todo en orden. Pero tenemos 140 años, 160 años ya, porque estamos en la cuarta generación, en la cual pues debimos haber hecho muchas cosas y tristemente no lo hemos hecho, pero nos toca hacerlo en el tiempo de los que nos tocó con los de a caballo, hermanos. Como dice Jeremías,
Si nos cansamos con los de a pie, ¿cómo será con los de a caballo? Entonces estamos ya a puertas de entrar a la tierra prometida y pues se nos pide consagración completa.